Regresamos a Punto y Contrapunto. La cancelación de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio generó nuevos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el costo del Instituto Nacional Electoral. Ayer, el consejero presidente del INE dijo que respetar la ley y representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional. Y el presidente apuntó que no confía en el árbitro electoral y anunció una posible iniciativa de reforma. Veamos en contexto. Este martes el presidente López Obrador no descartó presentar una iniciativa de reforma electoral, según dijo, para establecer una auténtica democracia. Como ha señalado antes, el mandatario federal dijo que el Instituto Nacional Electoral es el más costoso del mundo. No solo es lo que cuesta, los resultados. Añadió que tras las elecciones del próximo 6 de junio, presentará una iniciativa para terminar con lo que llamó lujos y gastos excesivos. Dijo que no confía en el organismo electoral y que su triunfo en 2018 fue porque la gente salió a votar y a cuidar el voto. Este 2021 el INE recibió 19.593 millones de pesos de presupuesto, 870 millones menos de lo solicitado. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, aseguró que representó el recorte más grande en la historia del INE. De lo asignado, 7.861 millones fueron para organizar el proceso electoral federal, 33 para los procesos locales y 10.000 para el gasto operativo del instituto. En 2018 recibieron 17.426 millones, de los que 9.754 fueron para el gasto operativo y 7.761 para proyectos específicos, entre ellos los procesos electorales federales y locales. Ese año había 89 millones de personas inscritas en la lista nominal de electores y esta cifra subió a casi 94 millones. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Ahora empiezo contigo, Frida. Seguimos hablando del Instituto Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones. Ahora por esta propuesta del presidente López Obrador para reducir el presupuesto del INE. Si quieres hacer un comentario primero sobre la resolución del INE respecto a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, y luego si coincides con esta postura del presidente para reducir su presupuesto. Claro, pues de entrada yo diría que el INE ha actuado de forma totalmente apegada a la legalidad y me parece pues muy complejo para una democracia que está creciendo como la nuestra y que además tiene como el triunfo democrático más grande de nuestra historia el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder, que ahora sean las propias reformas legales o las mayorías las que se puedan utilizar para castigar a un organismo electoral que únicamente lo que hace es aplicar la ley. Yo recuerdo muy bien cómo es que estas reformas son producto de tantos años de lucha, tanto del presidente como del movimiento completo. Recordemos que estas reformas, tanto lo estricto de la fiscalización como lo estricto de las consecuencias cuando se violentan los límites de topes, tanto de precampaña como de campaña, así como la falta de transparencia para demostrar de dónde es que se financiaban las campañas, tuvo como resultado que ahora la ley sea tan estricta y que ahora las consecuencias sean tan graves. El objetivo no era, por supuesto, que alguien pasara por encima de la ley, el objetivo era que todos y todos los candidatos desde las precampañas tuvieran los topes muy claros, muy abiertos y que estuvieran transparentando cómo gastaban ese dinero. De hecho, si recordamos por qué es que ese artículo existe, nos vamos a dar cuenta de que fue cuando el presidente Peña Nieto todavía era gobernador, que utilizó recursos públicos para hacerse una precampaña, que después no supimos de dónde salía tanto dinero para encontrar sus spots y su publicidad en todos los lugares y que después llega a ser presidente sin que pudiéramos entender en un tiempo que lo marcaba la ley cómo es que se había financiado esa precampaña y esa campaña. Entonces ya para cerrar, solo quiero decir que creo que la democracia tal como ha funcionado va en una senda muy correcta y lo que es grave en realidad es que si hay un recorte presupuestal de todas las instancias y es algo obvio y necesario en tiempos de pandemia, pero no se pueden utilizar las reformas para sancionar actos apegados a la legalidad. Bien, Alfredo, ¿tú cómo lo ves? ¿Son gastos y lujos excesivos, como dice el presidente, o estos recursos son necesarios para organizar los procesos electorales en México? Es que lo que yo creo es que esa reforma ya se dio. O sea, cada que se hace el presupuesto de egresos de la federación, y aquí lo hablamos ya 2 ocasiones en este sexenio, en lo que llevamos con este programa, el INE pide una cosa, o las instituciones piden una cosa, mandan su presupuesto para que nos entienda bien la gente de lo que van a necesitar. En este caso, pues tenemos en puerta la elección, otra vez la elección más grande
del país y el recorte estuvo ahí. Entonces, yo ni siquiera entendí tanto lo del presidente, ni entiendo toda esta andanada que está en contra del Instituto Nacional Electoral como una necesidad de volver a tocar el tema de los gastos y de los lujos excesivos, o sea, que nos expliquen cuáles son y podría uno estar de acuerdo o no. Pero la verdad es que esa es una de las 20 cosas que está usando el presidente López Obrador para atacar al Instituto Nacional Electoral de forma eh, pues directa indirecta. El hecho de que el presidente de la República no tenga ni siquiera la capacidad o la responsabilidad de hacer un llamado contundente a reprobar lo que vimos en esa escena que ya comentamos el lunes afuera del INE, en este lamentable y patético funeral del presidente del instituto que organizó Félix Salgado Macedonio, y que vimos ahí al presidente de un partido político aplaudir y acomodarse en el acto, pues es realmente la verdadera muestra de lo que quiere el presidente López Obrador, como con otras instituciones que le estorban. Y por supuesto que el INE es la cereza en el pastel de esa intención que tiene el presidente de determinar o de controlar lo que no tiene hoy bajo su control. Yo, y lo debo de decir, hace 3 años o 4 años, en el 2017, cuando participaba en la iniciativa Ahora, precisamente hicimos una investigación acerca de cómo el Instituto Nacional Electoral una y otra vez votaba a favor de o de los partidos que estaban ahí manteniendo el, o que ocuparon un espacio en el Consejo General, y cómo votaciones como las de Bien, no conceder la negativa, no cancelar el registro del Partido Verde, tenían todo que ver con la trayectoria de los consejeros. Entonces podemos hablar de todas esas cosas y podemos por fin entrarle a esa gran reforma de la que hemos hablado aquí muchas veces, pero no es con mentiras, no es con engaños, no es deformando las cosas que salen del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para adaptarla a un relato político de una intención que tiene el instituto para cancelarle sí. candidaturas porque sí o por trámites burocráticos, ¿no? Que se ha dicho. Hay tan poco respeto y tan poca cultura de la legalidad en este país, y sobre todo en Palacio Nacional, que llegamos a esos absurdos de decir como, Bien. no pasa nada si no presentaron o si no fueron transparentes en sus informes de gasto, porque no sabemos si hubo pre-campaña o no, por ejemplo. Eder, contrapunto. No, estoy de acuerdo con Alfredo, se necesita una reforma, pero que sea muy profunda. Sería un desperdicio de tiempo y de capital político hacer una reforma solo para recortarle el presupuesto al INE. Hay que hacer una reforma muy profunda, porque no puede ser posible que la única forma en la que una persona decente pueda ganar una elección presidencial sea avasallando en las urnas. No puede ser posible que los fraudes electorales se estén cometiendo a 15 metros de la casilla donde vamos a votar y que el INE no se entere. No puede ser posible que con la misma ley aplicable hace 3 años, hace 2 años, hace un año, el INE ahora quiera poner mano dura solo a los candidatos de Morena que no presentaron sus informes de gastos de pre-campaña, porque hay un debate sobre si se hizo o no se hizo pre-campaña, y que haya otros candidatos de otros partidos, de todos los partidos, que no hayan presentado los gastos de pre-campaña y aún así no se les haya sancionado. Lorenzo Córdoba ayer y Ciro Murayama dieron un espectáculo muy lamentable, y ellos, Lorenzo porque es el presidente del INE, pues lo que ayer sucedió fue un espectáculo lamentable de todos lados, y frente a eso, por supuesto que tiene que haber una reforma política. Yo estoy impresionado de que el presidente de la República ha convocado a llevar a cabo una estrategia de Estado para proteger a los aspirantes y a la democracia de las amenazas del crimen organizado, y que no haya una sola declaración del presidente del INE para ver cómo coadyuvar con eso, pero que sí esté metido en estas grillas. Eso a mí me preocupa un montón, y que los defensores de la institución de la institución autónoma y de la democracia, etcétera, no estén cuestionando el papel que está jugando el presidente del INE, también me preocupa. Yo insisto, es lamentable, es reprobable las declaraciones de Félix, es lamentable que Félix sea el candidato de nuestro partido en Guerrero, pero lo que sucedió con el INE, lo que está sucediendo con el INE no tiene que ver con las denuncias que
que hay contra el candidato de Guerrero por parte de mujeres. No es el tema que se está dictaminando ahí, y es un abuso de poder lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Con argumentos leguleyos están golpeando solo a candidatos de Morena, 21 candidatos y Bien. candidatas de Morena. Eso, por supuesto que amerita revisar cuál es el papel de los consejeros, cómo llegaron ahí y cuál tendría que ser el papel del Instituto Nacional Electoral. Lisa, ¿cuál es tu opinión sobre la postura del presidente López Obrador frente al INE? A ver si tenemos algún contrapunto. A ver, este tema es bien complicado y creo que lo hemos discutido no solo 2 veces, porque cada vez que han salido, digamos, a las noticias estos ataques de que si el INE tiene realmente un presupuesto de acuerdo o acorde a las funciones que desempeña, lo discutimos yo creo que hace como año y medio o tal, y lo volvimos a discutir a mediados del año pasado, y en las 2 ocasiones decíamos, siempre hay que ver al INE, pero hay que ver al INE también como al que le dieron las atribuciones de gestionar pues un poco al kindergarten de los institutos electorales de los estados, y no lo digo de manera despectiva con los estados, sino porque genuinamente hay el 70% de los presupuestos que se están administrando ahí que se van a los partidos locales, y nunca hablamos de la dimensión local, es decir, tampoco hablamos de las maneras en las que hay que fiscalizar a los institutos electorales en lo local, a las famosas OPLES, a los partidos locales. Entonces, me parece que este tema no es un tema en este momento de recursos. Yo coincido con lo que se ha dicho en la mesa. En este momento es una discusión de inconformidad. Y a mí un poco lo que me preocupa revisando la historia de las reformas electorales que hemos tenido en México es que cada que hay una mayoría inconforme con los resultados o cada que hay una inconformidad demasiado polémica que ocupa el espacio público, volvemos a atacar nuevamente la legislación electoral, pero seguimos sin tocar la manera en la que los partidos funcionan. Por ejemplo, una de las cosas que discutíamos en un foro sobre democracia que teníamos hace un par de horas era precisamente cuál es la obligación de los partidos de transparentar las maneras en las que están asignando las candidaturas, cómo se hacen esos registros, cómo se decide ahora que hay posibilidad de reelección parlamentaria, por ejemplo, quién tiene el derecho o no de presentarse a la reelección, porque en eso siguen capturadas las candidaturas, son los partidos las que tienen que determinar a quién sí le dan permiso de buscar una reelección, a quién no le dan permiso de buscar una reelección, y mientras tanto su desempeño como parte de los gobiernos, ya una vez que dejan de ser candidatos, pero sí son ya representantes y tomadoras y tomadores de decisión representando partidos, se vuelve una caja negra que es sumamente difícil de supervisar para los ciudadanos y que es en donde tendríamos que tener todos los reflectores más allá de la bronca política en cuestión, ¿no? Al inicio de esta semana justamente hablábamos de lo lamentable que ha sido el espectáculo por los dos bandos, de lo lamentable que ha sido este tipo de amenazas, porque en su momento, cuando hubo otro tipo de amenazas, se acuerdan de comunicadores que agredieron de manera directa al presidente en sus declaraciones. En esta mesa lo que se pedía era precisamente la remoción de esa persona del espacio que ocupaba, precisamente porque su voz era una voz pública y no necesariamente eso se replica en los demás espacios, porque claro que eso tiene consecuencias políticas en un proceso electoral en este momento para el partido que está siendo, pues ahí sí yo le doy la razón a Eder, de alguna manera pues también afectado por este personaje impresentable en particular, pero con una dirigencia que en vez de haberlo metido en cintura y haberlo reprobado de manera pública, lo disculpó y guardó también un silencio sepulcral, ¿no? Entonces, me llena mucho de frustración que en estos espacios estemos reclamando los silencios del otro y no estemos hablando justo como de las cuestiones más de fondo, y entonces yo llevaría mi participación a eso. ¿Quieren una reforma electoral nueva que toque a la autoridad y al árbitro electoral? Fantástico, pero entonces pongamos las barbas de todos a remojar y transparentemos y democraticemos las formas y los funcionamientos de los partidos políticos, que son en esencia los que se llevan la parte más grande de los presupuestos habilitados por la legislación electoral y de alguna manera asignados y fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Bien, Alfredo, finalmente. Sí, yo abonando un poco a lo que dice Lisa, no creo que exista como tal ese silencio del Instituto Nacional Electoral frente a un plan o a una propuesta del presidente que no, perdón, no tiene que haber. De entrada, el presidente cuando organizó esta cosa en Palacio Nacional con todos los gobernadores, no invitó a la autoridad electoral, o sea, el propio presidente, porque no es parte de esa parte del relato que quiere mantener para este año electoral.
lo que tenemos que respetar, lo que tienen que respetar todos sin necesidad de hacer pactos, son las leyes, es la Constitución. Y en la Constitución y en las leyes están claramente los procesos que se siguen. No les gusta y no les gusta que el presidente del INE sea vocal y salga y diga una u otra cosa. Ahí están las vías, las están usando, las vías del Tribunal Electoral, un tribunal electoral, por cierto, cooptado por Palacio Nacional. Y entonces tenemos que centrarnos en lo que sí existe, no en los shows, no en las cosas que se preparan para abonar el relato político de una sola persona. Respetemos la Constitución y respetemos las leyes y ya con eso tenemos. Bien, Mariana. Eder y Frida, tenemos que hacer una pausa. Si quieren, destinamos tiempo del próximo bloque para un último comentario, porque tenemos que hacer una pausa. Morena impulsa una iniciativa para dar de baja páginas web y perfiles de redes sociales que dañen la imagen pública. Organizaciones civiles advierten que este tipo de propuestas atentan contra la libertad de expresión. Escucharemos qué dicen las y los panelistas esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.